La noche después del funeral de mi esposo, su familia intentó obligarme a firmar papeles que no me permitieron leer. Dijeron que el seguro de $640,000 naturalmente pertenece a parientes consanguíneos y que debería hacer lo correcto y entregarlo. Lo que no sabían era que mi esposo dejó un segundo testamento, uno que nunca debieron ver, y solo tenía un nombre en él. Mi nombre es Sara. Tengo 48 años y durante los últimos 5 años mi mundo se había encogido al tamaño de una cama de hospital. Mi esposo, Mark, era el centro brillante y risueño de mi universo, y ver cómo una enfermedad degenerativa me lo robaba lentamente, pedazo a pedazo, era un dolor que no le desearía ni a mi peor enemigo. Y mis peores enemigos estaban sentados justo frente a mí. Conocí a la familia de Mark hace 20 años. Desde el principio fui una forastera. Eran adinerados, el tipo de personas cuyo árbol genealógico tenía su propio volumen encuadernado en cuero en la biblioteca. Su riqueza no solo estaba en sus cuentas bancarias, estaba en su postura, en la indiferencia con la que desestimaban a cualquiera que no hubiera nacido en su mundo. Yo era hija de un mecánico y una bibliotecaria. Para ellos, era una curiosidad en el mejor de los casos, una trepadora en el peor. Su madre, Eleanor, era la matriarca, una mujer esculpida en hielo y desaprobación. La primera vez que la conocí, miró mi sencillo vestido negro y dijo, «Qué práctico», con una sonrisa que nunca llegó a sus fríos ojos azules. Durante 2 décadas, cada cumplido que me hacía era un insulto velado. Cada pregunta era un cuestionamiento sobre mis antecedentes, mis ambiciones, mi valía. Su hermano mayor, Richard, era el heredero forzoso que no había logrado hacerse notar en nada. Había quemado una serie de empresas, cada una financiada por un préstamo de sus padres o, como descubriría más tarde, de Mark. Tenía la arrogancia de un hombre que nunca había afrontado las consecuencias de sus propios fracasos. Él veía el éxito de Mark no como algo que Mark se había ganado, sino como una extensión del patrimonio familiar. Un patrimonio que él creía que era su derecho de nacimiento. Y luego estaba Jessica, la esposa de Richard. Era la más silenciosa de los tres, pero en muchos sentidos, la más peligrosa. Era una maestra del susurro venenoso, la mirada preocupada que en realidad era un juicio, el comentario pasivo-agresivo que podía envenenar una habitación. Era la fiel teniente de Eleanor, siempre dispuesta a reforzar la narrativa de la familia, que ellos eran el núcleo y yo solo un apego temporal. Durante 20 años lo intenté. Organicé sus cenas navideñas, recordé sus cumpleaños, escuché sus interminables historias de autocomplacencia. Cuando falleció el padre de Mark, yo era quien administraba la casa, la comida, los invitados, mientras Eleanor presidía la corte, aceptando las condolencias como una reina. Cuando Mark enfermó, redoblé mis esfuerzos. El apoyo de la familia fue puramente cosmético. Se quedaban de visita durante 10 minutos, se tomaban una selfie con cara triste para sus redes sociales y se iban. Llamaban para preguntarle cómo estaba, pero no escuchaban la respuesta. Era un ejercicio de cumplimiento de deberes familiares. Yo fui quien lo acompañó en las noches aterradoras. Yo fui quien aprendió a administrar sus medicamentos, a entender la jerga de los médicos, a defenderlo cuando estaba demasiado débil para hablar. Yo fui quien vendió mi pequeña cartera de acciones. Un fondo de reserva que mi padre había creado con tanto esmero para mí, para cubrir los tratamientos experimentales que el seguro no quería cubrir. Dediqué todo mi amor, mi energía y mi propia seguridad financiera a darle unos meses más, unos días más de tranquilidad. Ellos lo sabían. Sabían que estaba liquidando mis activos. Recuerdo que Richard dijo una vez con un gesto de desdén: «Es maravilloso que estés tan comprometida, Sara. Mark tiene suerte de tener una enfermera tan dedicada». Una enfermera, no una esposa, no una compañera, una proveedora de servicios. El funeral fue una lección magistral de su hipocresía. Eleanor estaba de pie al frente de la iglesia, un pilar de gracia trágica, aceptando abrazos de quienes susurraban lo fuerte que era. Richard pronunció un panegírico que hablaba más del orgulloso linaje familiar que del hombre que su hermano había sido en realidad. Me senté en el primer banco,
sintiéndome como un fantasma en la despedida de mi esposo. La gente me daba palmaditas en el hombro y decía, fuiste tan bueno con él, como si fuera una empleada que había hecho un trabajo satisfactorio. Después del servicio, de vuelta en la mansión familiar que Mark y yo nunca habíamos llamado hogar, la atmósfera cambió. La representación del dolor había terminado. El aire se densificó con una nueva energía depredadora. Eleanor, con una copa de jerez en la mano, me acorraló junto a la chimenea. «Ahora tendremos que ser prácticos, Sarah», dijo en voz baja y firme. «Hay que hacer arreglos, asuntos financieros». Asentí, demasiado aturdida para procesar sus palabras. Me dio una palmadita en el brazo, un gesto que pretendía parecer reconfortante, pero que se sintió como una reclamación. «No te preocupes por nada. Richard se encargará de los detalles importantes. Es una carga que una viuda no debería tener que soportar». Luego se volvió hacia un grupo de amigas y dijo con un suspiro teatral: «Ahora empieza el verdadero trabajo». No entendí a qué se refería entonces. Pensé que se refería a la herencia, a los trámites legales, al lento y doloroso proceso de desmantelar una vida. Fui ingenua. El verdadero trabajo del que hablaba era borrarme. 2 días después me citaron en casa. No me invitaron, me citaron. Un mensaje de Richard. Reunión familiar. Casa de mi madre, 15 Setuo. No llegues tarde. La sala de estar estaba exactamente como siempre la recordaba. Fría, formal e inmaculada. Era una habitación diseñada para ser contemplada, no habitada. Un museo de su propia importancia. Eleanor estaba sentada en su sillón de respaldo alto, el trono. Richard y Jessica estaban en el sofá frente a mí. Un frente unido. Fue entonces cuando Richard deslizó el papel por la mesa. «¿Qué es esto?», pregunté con voz ronca. Era lo primero que decía desde que me senté. «Es una exención», explicó Richard, inclinándose hacia adelante. «Te asigna como consignatario del pago del seguro de vida, lo que me permite, como albacea preliminar, transferir los fondos a un fideicomiso, el fideicomiso familiar». Me quedé mirando la jerga legal. Mi mente era una nube de dolor, pero un pequeño y nítido punto de claridad comenzaba a emerger. La póliza. Mark me nombró única beneficiaria. ¿Por qué iría a un fideicomiso? Intervino Jessica, con la voz destilando una falsa dulzura. «Ay, Sarah, Mark estaba muy mal al final. No pensaba con claridad. Habría querido que su legado estuviera protegido, que permaneciera dentro de la familia». «Yo soy su familia», dije, con la voz ligeramente temblorosa. Eleanor dejó escapar un breve y agudo suspiro, como si mi propia existencia fuera una molestia tediosa. «Sarah, no seamos difíciles. Eras su esposa y apreciamos los cuidados que le brindaste, pero este es un legado familiar. Es dinero manchado de sangre». «Dinero manchado de sangre». La frase me impactó como una bofetada. «Son $640,000, dijo Richard con un tono que pasó de paciente a exigente. «Esa cantidad de dinero necesita una buena gestión. Es para el futuro de la familia, para el futuro de mis hijos». Mi mirada se endureció. Miré su caro reloj, su traje a medida. Pensé en los $30,000 que le había transferido a Mark hacía 6 meses, dinero que luego le había dado a Richard para salvar del fracaso otra de sus ideas de negocio imprescindibles. «Mi dinero». «No», dije. La palabra sonó en voz baja, pero cayó en la silenciosa habitación como una piedra. Richard parpadeó. «¿Qué?» «No, no voy a firmarlo». La máscara de civilidad de Eleanor se quebró. Entrecerró los ojos. «No seas tonta, Sarah. No entiendes estas cosas. Este dinero no es para que vayas de compras». «¿De compras?» Sentí una fría ira que comenzaba a quemar la niebla de mi dolor. «Vendí el legado de mi padre para pagar las facturas médicas de tu hijo, mientras tú publicabas emojis tristes en Facebook. Ni te atrevas a hablarme de compras». Richard se levantó, con el rostro enrojecido por la ira. «Ese era tu deber como su esposa. Esto es diferente. Es nuestro derecho de nacimiento. Mark habría querido mantener a su madre, a su hermano, no solo a ti». El tú flotaba en el aire, impregnado de 20 años de condescendencia. Tú, la forastera. Tú, la ayudante. Tú,
la persona temporal que se había quedado más tiempo del que debía. Soy su viuda, dije, con la voz cada vez más fuerte. La póliza está a mi nombre. El dinero es legalmente mío. Por ahora, murmuró Jessica, lo suficientemente alto para que la oyera. Eleanor se levantó de su silla, una figura majestuosa y escalofriante. Eras una cuidadora, querida, una muy dedicada, te lo concedo. Pero tu servicio ha concluido. Firmarás ese documento. No interferirás con la seguridad de esta familia. Si nos obligas, emprenderemos acciones legales. Demostraremos que Mark no estaba en su sano juicio cuando te nombró beneficiaria. Mancharemos tu nombre por el lodo. ¿Me entiendes? Me puse de pie, con las manos temblorosas, pero la columna rígida. Los miré a los tres, la reina, el príncipe fracasado, el cortesano susurrante. No estaban de luto, estaban rondando una presa. Lo entiendo perfectamente, dije, con la voz más fría de lo que creía capaz. Me ven como un problema que hay que resolver, un cabo suelto que atar. Me di la vuelta y salí de la habitación, dejando el documento sin firmar sobre la mesa. El silencio tras mí era denso, furioso y absoluto. Al cerrar la pesada puerta principal, supe que no era el final, era la declaración de guerra. La primera salva llegó a la mañana siguiente. Sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí. «Señora Thorne», dijo una voz de hombre. Era suave, segura y completamente carente de calidez. «Me llamo Arthur Davenport. Fui el asesor legal de Mark y su familia durante mucho tiempo. Llamo para hacer un seguimiento de la reunión de ayer». Su abogado, por supuesto, no habían perdido ni un segundo. «No hay nada que seguir, señor Davenport», dije, con los nudillos blancos al agarrar el teléfono. «Creo que sí», dijo con un tono paternalista y condescendiente. «Eleanor y Richard están profundamente preocupados. Creen que actúa movido por el dolor y eso le está nublando el juicio. Me han dado instrucciones para que organice una audiencia preliminar de sucesión para hablar sobre la administración de la herencia. La hemos programado para el próximo martes». Un miedo gélido me invadió. No he aceptado ninguna audiencia. «No es realmente una cuestión de acuerdo, señora Thorne. Como representante de la familia simplemente estoy avanzando. Richard solicitará ser nombrado albacea, dadas las dudas sobre el estado mental de Mark en sus últimos meses». Ahí estaba, la amenaza de Eleanor, ahora en marcha. Iban a presentar a mi esposo como mentalmente incompetente para invalidar sus últimos deseos. «Tendré que consultar con mi propio abogado», dije, intentando mantener la voz firme. Davenport rió entre dientes, un sonido seco y despectivo. «¿Tu propio abogado?» «Sarah, eso no es necesario. Solo complicará las cosas y generará gastos innecesarios. Estoy aquí para representar los intereses de la herencia y ahora mismo eso significa consolidar los bienes y garantizar la seguridad de la familia». «¿La familia o su familia?», repliqué. Hubo una pausa. «Son lo mismo», dijo con frialdad. «Le pediré a mi asistente que envíe los detalles para la audiencia. Le recomiendo encarecidamente que reconsidere firmar la exención antes de esa fecha. Haría que todo estuviera más limpio». Colgó. Me quedé en la cocina, con el silencio de la casa agobiándome. Mark llevaba menos de una semana desaparecido, y su familia, con la ayuda de su abogado de élite, ya intentaba borrarme legalmente. «Consigue tu propio abogado». Las palabras resonaban en mi cabeza. Había dicho que era innecesario. Eso significaba que era esencial. Pasé la siguiente hora en línea, no buscando consejeros de duelo, sino abogados de sucesiones. No buscaba a un viejo estirado en una oficina con paneles de madera. Buscaba a una luchadora. La encontré en la tercera página de resultados. Anya Sharma. La foto en su sitio web era de una mujer aguda e inteligente de unos 40 y tantos. Su biografía no estaba llena de palabrería sobre tradición y herencia. Estaba llena de palabras como agresiva, estratégica e inflexible. Su bufete se especializaba en herencias en disputa y disputas financieras. Un testimonio decía: «Ella no solo lucha por ti, ella desmantela el otro lado». Llamé a su oficina. Su asistente me dijo que tenía semanas de trabajo. «Por favor», dije, con la desesperación quebrando mi voz,
Mi esposo acaba de fallecer. Su familia está intentando embargar su seguro de vida y declararlo incompetente. Su abogado me acaba de llamar. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Espere», dijo la asistente. Un minuto después, una nueva voz se oyó en la línea. «Soy Anya Sharma. Tienes 5 minutos. Cuéntamelo todo». Su voz era exactamente igual a su foto. Aguda, centrada, sensata. Se lo conté todo. Los 20 años que pasé siendo una forastera, la enfermedad, el dinero que gasté, la reunión, la exención, los $640,000, la llamada de Davenport. No lloré. Mi dolor era ahora un bloque de hielo en mi pecho, y mi ira era la llama que lo cubría. Cuando terminé, hubo un momento de silencio. «De acuerdo», dijo Anya. «Antes que nada siento mucho tu pérdida, y siento aún más que tengas que lidiar con estos buitres». La validación en su voz era tan poderosa que casi me destrozó. «Están cometiendo un error clásico de avaricia», continuó con un tono estratégico. «Van demasiado rápido y te están subestimando. Así es como los venceremos. A partir de ahora, no hables con ninguno de ellos. Ni a Eleanor, ni a Richard, ni a Jessica, y mucho menos a Arthur Davenport. Si llaman, diles, por favor, dirija toda comunicación a mi abogada, Anya Sharma. Y luego cuelgas, ¿entiendes?» «Sí», dije. «Bien. Segundo, no firmes nada bajo ninguna circunstancia, ni siquiera firmes un paquete que te envíen. Nada. Tercero, quiero que revises las cosas de Mark, en concreto su oficina. Busca todos los documentos financieros, extractos bancarios, contratos de préstamo, declaraciones de impuestos, y busca su testamento. Tiene que haber uno. Davenport actúa en nombre de la familia, pero el testamento es lo que importa». «Dicen que no estaba en su sano juicio», susurré. «Que lo digan ellos», dijo Anya, y casi pude oír su sonrisa. «Es un listón muy alto que superar en el tribunal, sobre todo cuando el principal beneficiario es el cónyuge que también era el cuidador principal. Están fanfarroneando, intentando asustarte para que te rindas. No vamos a rendirnos, vamos a romperlos». Me dijo que reuniera todo lo que pudiera encontrar y fuera a su oficina pasado mañana. «¿Y Sara?», dijo justo antes de colgar. «Sí. Bienvenido a la lucha. Me alegra tenerte de mi lado». Al colgar el teléfono, sentí algo que no había sentido desde el diagnóstico de Mark. Un destello de esperanza. Ya no era una viuda afligida, sola en una casa silenciosa. Tenía una aliada y una misión. Fui directa a la oficina de Mark. Era una habitación a la que no me había atrevido a entrar desde su muerte. Todavía olía a él, una ligera mezcla de libros viejos, café y la loción para después, del afeitado de sándalo que le había comprado para su último cumpleaños. El dolor me golpeó de nuevo, un golpe físico que me hizo apoyarme en el marco de la puerta. «Concéntrate, Sara». La voz de Anya resonaba en mi cabeza. Respiré hondo y caminé hacia su gran escritorio de roble. Estaba ordenado, como siempre. Mark era un hombre meticuloso. Empecé con el archivador. El primer cajón estaba etiquetado como «Finanzas». Lo abrí. Dentro había carpetas ordenadas por pestañas, impuestos, inversiones, hipoteca. Saqué el que decía extractos bancarios. Empecé a revisarlos año tras año. Encontré los registros de las grandes transferencias de mi cuenta de ahorros a nuestra cuenta conjunta. Y entonces encontré lo que buscaba. Las transferencias correspondientes de nuestra cuenta conjunta a Richard Thorne. Había 3 en los últimos 4 años, una por $25,000, otra por $30,000 y otra por $30,000 hace apenas 8 meses. Un total de $85,000. Cada una estaba anotada en la descripción de la transacción. Préstamo comercial RT. Recordé las discusiones. Mark, pálido y cansado, al teléfono con su hermano. «Richard, no puedo seguir con esto», había dicho una vez. «Sara y yo necesitamos este dinero para mis tratamientos». Richard debió de culparse, porque Mark siempre cedía. «Es la última vez», me prometía Mark. «Solo necesito un poco de ayuda para superar el bache». Pero lo más incriminatorio no eran los extractos bancarios. Escondido al final de la carpeta había uno más pequeño. Sobre. Dentro había 2 pagarés, escritos a mano por Richard.
pero firmados por ambos hermanos. Detallaban los préstamos con un ridículo plan de pagos que claramente nunca había seguido. Pero el segundo pagaré, el de los últimos $30,000, tenía una frase garabateada al pie con la letra de Mark. Era débil y temblorosa, pero sus palabras eran claras. Eleanor está al tanto de este préstamo y ha garantizado su reembolso con sus bienes personales si Richard incumple. Acuerdo verbal. 14:10. El corazón me latía con fuerza. Eleanor. La matriarca, quien tanto apreciaba el honor de la familia, había garantizado personalmente el préstamo de su hijo moroso, un préstamo tomado de un hombre moribundo y su esposa, un préstamo que ahora fingían que nunca existió mientras intentaban robar otros $640,000. Guardé cuidadosamente los documentos en una carpeta nueva. Ya no se trataba solo del seguro, se trataba de sus mentiras, de todas ellas. Seguí buscando. En el último cajón del archivador, bajo una pila de declaraciones de impuestos antiguas, había un sobre manila grande y sellado. En el anverso, con la familiar y elegante caligrafía de Mark, había 2 palabras: para Sara. Me temblaban las manos al recogerlo. Era grueso y pesado. Pasé mi pulgar sobre su letra. Esto se sentía diferente, más formal. Casi lo abrí en ese momento, pero la voz de Anya resonó en mi mente. Reúne todo, tráemelo. Metí el sobre grande en mí el aire. En la oficina de Mark estaba cargado con su ausencia. Todavía olía a él. Libros viejos, café recién hecho y el leve y persistente aroma de la loción para después del afeitado de sándalo que le había comprado para nuestro último aniversario. Por un momento, fue tan real que esperé que entrara, con una sonrisa cansada en su rostro, y me preguntara cómo había ido mi día. Pero el silencio que respondió fue vasto y absoluto. Mis dedos temblaron mientras descansaban sobre el gran sobre manila. Para Sara, su letra, un garabato familiar, ligeramente impaciente, fue un puñetazo en el estómago. A su lado, los pagarés que detallaban la deuda de $85,000 de Richard se sentían baratos y de mal gusto. Eran una prueba de su hipocresía, un pequeño secreto sucio. Este sobre, sin embargo, se sentía sagrado. Tenía peso. Era la última pieza de Mark que me quedaba por descubrir, la última conversación que tendríamos. El dolor, que había sido una manta sofocante durante días, se agudizó hasta convertirse en una punta de aguja de miedo. ¿Y si solo era una despedida final y amorosa que solo destrozaría lo que me quedaba de compostura? No sé si podré soportarlo, Mark. No sé si podré leer tus últimas palabras. Pero la voz de Anya Sharma resonó en mi cabeza, aguda y sensata. Encuentra sus papeles. Necesitamos munición. Esto no era solo una carta. Era una pista. Mark era un hombre meticuloso, un planificador. No me dejaría desprevenida. Conocía a su familia, los conocía mejor que nadie. Con la decisión tomada, cogí el pesado abrecartas de latón de su escritorio. Su familiar frescura fue un pequeño consuelo. El sonido del papel al rasgarse fue un violento desgarro en el tranquilo santuario de la habitación. El corazón me latía con fuerza contra las costillas, un latido frenético en el silencio. Metí los dedos dentro. Había 2 documentos. El primero era una carta de varias páginas, doblada en 3. El segundo era un papel grueso, documento encuadernado profesionalmente, su cubierta con el austero título: Última voluntad y testamento de Mark Anthony Harrison. Estaba fechado hace 6 meses. 6 meses atrás, cuando los médicos habían sido claros en que no había ningún milagro. 6 meses atrás, cuando Eleanor había chocado su cuchara contra una taza de té y había sugerido que el cuidado de Mark podría ser mejor manejado en un centro. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la carta. Tenía que leerla primero. Necesitaba escuchar su voz antes de poder enfrentarme a la fría irrevocabilidad de la ley. Desplegué las páginas. Mi Sara comenzaba. Las lágrimas que pensé que se me habían acabado me picaron en los ojos. Me hundí en la silla de cuero de su escritorio, el material desgastado, suspirando bajo mi peso. Si estás leyendo esto, significa que me he ido. Lo siento.
Siento mucho haber tenido que dejarte para lidiar con lo que viene después. Luché tan duro como pude, mi amor, no por mí, sino por más tiempo contigo. Sé cómo son, ya puedo oírlos. Madre, interpretando su trágica gracia para una sola audiencia. Richard, calculando su herencia antes de que mi cuerpo se enfríe. Jessica, con sus venenosos susurros de apoyo, que en realidad son solo juicios. Durante 20 años, lo soportaste por mí. Absorbiste sus desaires, su condescendencia, su implacable campaña para recordarte que eras la forastera. Tú, la ayuda. Tú, la pieza temporal. Lo vi todo y te amé aún más por la gracia que les mostraste, una gracia que nunca, jamás merecieron. Creen que mi muerte es una transacción, una cartera que reequilibrar. Vendrán por el dinero del seguro, lo llamarán dinero familiar o alguna otra tontería. Te dirán que es por el bien del fideicomiso, para preservar el legado de los Harrison. Su legado se basa en el derecho y la cobardía emocional, Sarah. No dejes que lo toquen. Las palabras en la página se desdibujaron. Él lo sabía. Lo había visto venir. Él se había sentado en esta misma silla, débil y moribundo, y había planeado cómo protegerme. El bloque de hielo en mi pecho comenzó a fracturarse. Sé que vendiste tu apartamento, sé que liquidaste tu cartera. Vi los estados de cuenta que intentaste ocultarme. Pensaste que no me daría cuenta. Vertiste tu propio futuro en una esperanza desesperada por el mío. Me rompiste el corazón, Sarah. Eras mi esposa, no mi cuidadora, mi compañera, no mi patrocinadora. Ese dinero era tuyo y lo que están tratando de robar ahora no es solo mi póliza de seguros, es el ahorro que sacrificaste por mí. Dinero manchado. La frase que Richard me había escupido resonó en mi mente, pero ahora sonaba patética, hueca. El verdadero dinero manchado era la vida y la seguridad que voluntariamente había drenado de mis propias cuentas para darle unos meses más de comodidad, mientras su familia enviaba arreglos florales y ofrecía lugares comunes vacíos. La carta continuaba, su letra se volvía un poco más temblorosa en la segunda página. Así que hice algo al respecto. El testamento que conocen, el que su buitre Davenport redactó hace años, ahora es solo un trozo de papel. El documento con esta carta es mi verdadero testamento, mi testamento final. Es irreprochable. Lo redacté con un abogado del que nunca han oído hablar. El día que lo firmé, el Dr. Evans, un neurólogo de Johns Hopkins y un psiquiatra certificaron mi competencia por escrito. 3 médicos, Sarah. Todos confirmando que estaba en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, bueno, en pleno uso de mis facultades mentales al menos, y sin ninguna presión. Que intenten demostrar lo contrario, que traigan su lucha. Ya he construido la fortaleza. No dejes que te intimiden, no dejes que te borren. Fuiste la mejor parte de mi vida, fuiste mi vida entera, solo eran parientes. Lucha contra ellos, Sarah, usa lo que te he dado. Vive la vida que se suponía que debíamos tener. Sé feliz. Ese es mi último deseo. Todo mi amor, para siempre. Mark. Doblé la carta, mis movimientos lentos y deliberados. Mis manos estaban perfectamente firmes ahora. Las lágrimas habían parado. El dolor seguía ahí. Un dolor profundo y hueco, pero ya no era debilidad. Se había transmutado en algo más. Algo frío, duro y afilado, como un diamante. Era rabia, una rabia pura y justa, que disipaba la niebla de la tristeza. Tomé el testamento encuadernado. Lo sentía pesado, como un arma. No necesitaba leer cada cláusula. Pasé a las disposiciones dispositivas, la sección que dicta quién recibe qué. Mis ojos recorrieron el denso texto legal hasta que encontré el párrafo. Era claro, conciso y brutal en su simplicidad. Por la presente, revoco todos los testamentos y codicilios anteriores. Doy, legó y lego la totalidad de mis bienes, tanto reales como personales, de cualquier tipo y donde quiera que se encuentren, a mi amada esposa, Sarah Connelly Harrison, para su exclusivo uso y beneficio. Si mi esposa no me sobrevive, entonces y solo entonces mis bienes se dividirán como se detalla en el apéndice A. Un solo nombre, mi nombre, no había fideicomiso familiar.
Ningún espacio para la comodidad de Eleanor. Ninguna mención de Richard ni de Jessica. Los había borrado de su vida tan limpia y completamente como ellos habían intentado borrarme a mí. No solo me había dejado su dinero, me había dejado su validación, me había dejado su furia, me había dejado una declaración de guerra. Se equivocaban. El pensamiento ya no era un susurro de desafío, sino la constatación de un hecho. Me puse de pie y miré alrededor de la oficina. Ya no era un museo del dolor. Era una sala de guerra. Recogí los pagarés que Richard había firmado, la tinta de su arrogante firma, un negro absoluto contra el papel blanco. Los coloqué cuidadosamente junto al testamento de Mark. Pruebas, municiones, instrucciones. Mi teléfono se sentía fresco y sólido en mi mano. Marqué el número de Anya Sharma. Contestó al segundo timbre. Anya Sharma. Su voz era un cuchillo. Anya, soy Sarah Harrison. Mi propia voz era diferente. El temblor había desaparecido. Era una voz baja, controlada y completamente desprovista del dolor que la había ahogado apenas unas horas antes. Hubo una breve pausa. Sarah, suenas diferente. ¿Encontraste algo? Miré los documentos dispuestos sobre el escritorio de Mark. La carta, el testamento, los pagarés, un arsenal completo. Sí, dije, lo encontré todo. Otra pausa, esta vez cargada de curiosidad profesional. Continúa. Mark sabía lo que harían, dije. Mi voz tan fría como la justicia que estaba a punto de impartir. Me dejó un segundo testamento. Me dejó una prueba de su competencia. Me dejó los pagarés de Richard. Me dejó instrucciones. El silencio al otro lado de la línea fue eléctrico. Casi podía oír los engranajes girando en la mente de Anya, la estrategia formándose, la sonrisa depredadora que imaginé extendiéndose por su rostro. Sarah, dijo finalmente, y su voz estaba teñida de algo que sonaba a alegría pura y sin adulterar. No te muevas, voy para allá. Colgué el teléfono. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre la habitación, rayando el escritorio de caoba con barras de oro y negro. Sentí la presencia de Mark entonces, no como un recuerdo doloroso, sino como un compañero silencioso de pie a mi lado, con su mano en mi hombro. Eleanor y Richard habían querido pelearse por dinero que creían que era su derecho de nacimiento. No tenían ni idea. Esto nunca se trató de dinero. Se trataba de una promesa. Y la guerra que habían declarado era una que ya habían perdido. El aire en la oficina de Mark, impregnado del aroma a libros viejos, café y loción de afeitar de sándalo, siempre había sido mi santuario. Ahora era una cápsula del tiempo. Me arrodillé en el suelo, con las fibras ásperas de la alfombra presionando mis rodillas, y sostuve el grueso sobre de pergamino. Para Sarah, declaraba su letra con la inclinación familiar y decidida que conocía tan bien como la mía, para ser abierto en caso de mi muerte. Se me cortó la respiración. Esto no era solo un documento, era una conversación final. Mis dedos, torpes por un dolor que se había instalado en lo más profundo de mis huesos, forcejearon con el sello de lacre. Se quebró bajo mi pulgar, un sonido como el de un hueso diminuto al romperse, y la última barrera entre nosotros se desvaneció. Dentro había dos cosas. El primero fue el testamento. Su lenguaje formal y legal contrastaba marcadamente con el segundo. Una sola hoja doblada de su membrete personal. Desplegué su carta primero, con el corazón latiéndome con fuerza. Mi querida Sarah, si estás leyendo esto, es que me he ido, y mi peor temor se ha hecho realidad. Te he dejado sola para que te ocupes de mi familia. Lo siento muchísimo. Sé lo que son, lo he sabido toda mi vida. La condescendencia, el derecho, la necesidad insaciable y aferrada. Pasé 20 años intentando protegerte de lo peor, y mi mayor pesar es que mi muerte será el momento en que finalmente se sientan libres de mostrarte su verdadero rostro. Vendrán por el dinero, mi amor, todo. Lo ven como suyo, un derecho de nacimiento que simplemente tuve en fideicomiso. Te llamarán una forastera, una cuidadora, una pieza temporal cuyo servicio ha concluido. Intentarán hacerte sentir insignificante, culpable por lo que te corresponde por derecho, legal y moral. No se lo permitas. El dolor es una niebla, Sarah. Intentará sofocar tu ira.
No se lo permitas. Tu ira es tu brújula ahora mismo. Te guiará hacia la justicia, mi justicia, nuestra justicia. El documento adjunto a esta carta es mi testamento final. Es irrefutable. Lo hice redactar hace un año después de mi diagnóstico. Consulté a 3 médicos diferentes y todos certificaron, por escrito, que estaba sano de mente y cuerpo. Adjunto sus cartas. Las amenazas de mi familia serán ineficaces, sus acusaciones huecas. Todo lo que tengo es tuyo. Siempre fue para ti. Fuiste la gran obra de mi vida, mi obra maestra. No el negocio, no el dinero, tú. Ahora debes luchar por ello, no solo por el dinero, sino por los principios. Los pagarés de Richard están en el cajón inferior derecho. Úsalos. El orgullo de mi madre es su debilidad. Úsalo. No dejes que me borren, Sara. No dejes que reescriban nuestra historia en una en la que fueras una nota a pie de página. Te amo. Te he amado desde el momento en que te vi y te amaré mucho después de que las estrellas se apaguen. Ahora ve y dales la lata. Tuyo para siempre. Mark. Un sollozo escapó de mi garganta, áspero y desgarrado. No era un sonido de desesperación, sino de una liberación devastadora y esclarecedora. El bloque de hielo en mi pecho no solo se quebró, se hizo añicos, y en su lugar, un fuego frío comenzó a arder. Él lo sabía, lo había visto venir, me había armado desde el más allá. Tu ira es tu brújula. Me había dado permiso para sentir la furia que había estado intentando reprimir bajo el peso de mi dolor. Dejé su carta sobre el escritorio, acariciando su nombre con la mano. Lo haré, mi amor. Susurré en la habitación silenciosa. Lo prometo. Entonces cogí el teléfono. Mis dedos estaban firmes mientras marcaba el número de Anya Sharma. Contestó al segundo timbre, con voz aguda y alerta. Anya Sharma. Anya, soy Sarah Harrison. Mi propia voz era diferente. El temblor había desaparecido, reemplazado por una certeza baja y serena. Tengo lo que necesitas. Hubo una breve pausa. Casi podía oír cómo giraba su mente. Dímelo. Tengo pagarés de Richard Harrison a nombre de los herederos de Mark por un total de $85,000, dije, dirigiendo la mirada al cajón que Mark me había indicado. Y tengo un segundo testamento. ¿Un segundo testamento? Su voz se aceleró, dejando atrás su reserva profesional para dar paso a un destello de interés depredador. Fechado hace un año. Revoca todas las versiones anteriores y me deja el 100% de los herederos. Viene acompañado de cartas notariadas de 3 médicos distintos que certifican la capacidad mental de Mark al momento de la firma. El silencio al otro lado de la línea fue electrizante. Cuando Anya finalmente habló, su voz estaba impregnada de algo que sonaba a puro júbilo. Señora Harrison, dijo, con una formalidad que contrastaba marcadamente con su tono. Trajeron un cuchillo en una guerra nuclear. ¿Cuándo puede estar aquí? 1 hora después, me senté frente a Anya en su despacho. Era la antítesis de la mansión Harrison, un elegante espacio moderno, en el piso 24 con vistas a la ciudad. Cristal, acero y cuero negro, nada de blanco sofocante, ni retratos de antepasados muertos a juzgar por las paredes. Esto no era un museo de prepotencia, era un centro de mando. Sobre la pulida superficie de su escritorio dispuse mi munición. El testamento de Mark, las cartas de los 3 médicos y los 2 pagarés firmados con la arrogante letra de Richard. Anya, una mujer que parecía vibrar con energía concentrada, cogió el testamento primero. Sus ojos oscuros recorrieron las páginas con rapidez y eficiencia. Una leve y peligrosa sonrisa se dibujó en sus labios. Lo dejó y leyó las cartas de los médicos una por una. Bueno, dijo, reclinándose en su silla. El cuero crujió en señal de protesta. Todo su caso, la amenaza de declarar a Mark incompetente, no está simplemente muerto, nunca nació. Golpeó con un dedo de manicura perfecta el fajo de cartas. Esto es irreprochable. Impugnarlo sería arriesgarse a la ruina profesional y a sanciones judiciales. Su abogado, si tiene 2 dedos de frente, lo sabrá en cuanto vea esto. Le deslizó los pagarés, examinó las firmas y las fechas, y esto,
murmuró, con una sonrisa aún mayor. Esto es el delito. Me dijiste por teléfono que Eleanor avalaba su deuda. Verbalmente, en su sala, dijo, la familia lo arreglará. Dinero ensangrentado. La frase resonó en mi mente. Ya no era una bofetada, sino un grito de guerra. Los contratos verbales pueden ser complicados, pero una madre avalando la deuda de su hijo delante de un testigo es una narrativa poderosa para un juez, dijo Anya. Ni siquiera necesitaremos llegar tan lejos. Esto es influencia, así es como los desmantelamos. Cruzó las manos sobre el escritorio con una expresión que pasó del triunfo a la estrategia. Entonces, Sara, ya no se trata de defender tu herencia. La póliza de seguro es tuya. La herencia es tuya. Eso es un hecho comprobado. La pregunta ahora es, ¿qué quieres? Pensé en la fría despedida de Eleanor, en la condescendencia burlona de Richard. Tú, la criada. Pensé en 20 años mordiéndome la lengua, sonriendo a pesar de sus insultos velados, haciéndome más pequeña para que la vida de Mark fuera más fácil. Pensé en la carta de Mark. Vete a darles la lata. Quiero que sepan que perdieron, dije, con una voz tan fría y dura como las vigas de acero del edificio que nos rodeaba. Quiero que sepan que Mark los venció, incluso en la muerte. Quiero los $85,000 que Richard le debe a la herencia. Y quiero que entiendan, sin lugar a dudas, que no soy una nota a pie de página, soy la historia. Los ojos de Anya brillaron con aprobación. Bien, porque mi plan inicial era enviarle a su abogado una orden de cese y desistimiento cortés. Mi nuevo plan es mucho más agresivo. Se inclinó hacia adelante y su voz se convirtió en un susurro conspirativo. No solo enviamos una carta, solicitamos una reunión, todas las partes, tú, yo, Eleanor, Richard y sus abogados. Lo llamaremos aclaración final del patrimonio. Los dejamos entrar en esa sala creyendo que aún tienen la sartén por el mango. Vendrán, dije. Eleanor no puede resistir la oportunidad de representar su papel de matriarca afligida que intenta imponer orden. Exactamente, confirmó Anya. Lo verá como su escenario, y en ese escenario, delante de su abogado, presentaremos el testamento final de Mark. Presentaremos los certificados de cordura. Y luego, una vez que su fundamento legal se haya derrumbado, presentaremos los pagarés de Richard y exigiremos el reembolso inmediato al patrimonio. Dejó el plan en el aire, una obra maestra de crueldad estratégica. Era perfecto. No era solo una victoria legal. Era una humillación pública, ejecutada con precisión quirúrgica. Usaba su propia arrogancia como cebo. No podrán atacarte ni a ti ni a la memoria de Mark, continuó Anya. Estarán demasiado ocupados intentando explicarle una deuda de $85,000 a su propio abogado. Los tendremos acorralados, expuestos y responsables. Mi dolor por Mark seguía siendo un mar inmenso y doloroso en mi interior, pero ahora un rayo de luz atravesaba la niebla. Su faro, su plan. Ya no iba a la deriva. Navegaba hacia una orilla específica. Anya cogió el teléfono. Haré que mi asistente redacte la solicitud de reunión ahora mismo. Les avisaremos con 48 horas de antelación, el tiempo justo para que se sientan seguros, pero no para que descubran nuevas mentiras. Hizo la llamada con instrucciones claras y contundentes. Mientras hablaba, miré por la ventana la extensa ciudad que se extendía a mis pies. Desde arriba los coches parecían insectos, todos moviéndose según un plan intrincado e invisible. Por primera vez desde el diagnóstico de Mark, me sentí como si ya no fuera un peatón a punto de ser aplastado por el tráfico. Estaba aquí arriba, en la torre, mirando el tablero. Anya colgó el teléfono y me miró con una pregunta silenciosa en los ojos. ¿Estás lista? Asentí lenta y deliberadamente. La viuda silenciosa se había ido. La nuera obediente había sido una ficción durante años. Lo que quedaba era la mujer que Mark había amado, la mujer en la que había confiado para terminar su lucha. La invitación estaba enviada, la trampa estaba tendida, era hora de cobrar. La sala de conferencias en la oficina de Anya Sharma era una jaula de cristal y acero suspendida 12 pisos sobre la ciudad. Era un mundo aparte del blanco sofocante de la mansión de Eleanor. Aquí los colores eran gris carbón, cromo y el azul intenso del cielo de la tarde.
El aire no olía a pulimento de limón ni a dinero viejo. No olía a nada en absoluto. Un vacío estéril esperando ser llenado con conflicto. Era perfecto. Anya se sentó frente a mí en la mesa larga y pulida, una fortaleza de calma con un traje gris oscuro. Ante ella había un único y delgado expediente. Mi expediente, nuestra munición. Deben llegar en 5 minutos, dijo, con una voz completamente desprovista de calidez o ansiedad. Era la voz de un cirujano antes de la primera incisión. Recuerda el plan, Sarah. Déjalos hablar. Deja que se expongan. Cuanta más cuerda pidan, más les daremos. Asentí, con las manos tan apretadas en mi regazo que mis nudillos estaban blancos. El dolor ya no era un bloque de hielo en mi pecho. Se había sobrecalentado hasta convertirse en una rabia silenciosa y latente. ¿Creen que esto es una negociación? ¿Creen que están aquí para dictar términos? Miré por la ventana a los autos que se arrastraban como insectos abajo. Durante 20 años me había hecho pequeña para encajar en su mundo. Hoy iba a mostrarles lo grande que podía ser. El intercomunicador en la mesa zumbó suavemente. «Señora Sharma, la familia Harrison está aquí». «Hazlos pasar, por favor», respondió Anya. La puerta de cristal se abrió. Eleanor entró primero, como una reina que inspeccionaba un territorio que le resultaba desagradable. Vestía seda negra con un solo collar de perlas en el cuello. Su rostro, una máscara de gracia trágica que empezaba a verse forzada. Richard la siguió con el traje un poco ajustado, el rostro enrojecido por una confianza que no se había ganado. Me dirigió una mirada despectiva, con una expresión que decía: «Ahora estás en nuestro mundo, pajarito». Jessica lo seguía como una sombra venenosa, con la mirada recorriendo la sala, evaluando, juzgando. Estaban dando vueltas alrededor de una presa, tan seguros de su victoria que ya la saboreaban. Se sentaron frente a nosotros, un frente unido de derecho. Eleanor dejó su bolso de cuero sobre la mesa con un golpe seco y definitivo. Era el primer movimiento de una partida de ajedrez que no tenía ni idea de que estaba a punto de perder. «Señora Sharma», empezó Richard, inclinándose hacia adelante con aire de magnánima autoridad. No miró a Anya, me miró a mí. «Nos alegra que hayas convencido a Sarah de ser razonable. Toda esta situación ha sido una desafortunada distracción en un momento de dolor familiar. Duelo familiar. Las palabras eran una mentira, huecas y obscenas. Su dolor era por una cuenta bancaria, no por un hombre». Anya no se inmutó. «Estamos aquí para hablar sobre el patrimonio de Mark Harrison. No pretendamos que es otra cosa». La sonrisa de Richard era una mancha de aceite depredadora. «Precisamente, la familia tiene un interés personal en preservar el legado de Mark. Por eso creamos el fideicomiso, la póliza de seguro de vida. Los $640,000 es la piedra angular. Debe transferirse de inmediato. Tenemos la documentación lista». Deslizó una carpeta por la mesa. Se detuvo a centímetros de la mano de Anya. Ella la ignoró. «Parece que está actuando bajo un malentendido importante, señor Harrison», dijo Anya, con un tono tan afilado y limpio como el filo de un bisturí. «No lo creo», replicó Richard, con una compasión tan falsa que su voz sonaba pastosa. Se volvió hacia mí. «Sarah, sabemos que esto es difícil para ti, pero las finanzas de Mark siempre fueron un asunto familiar. Este dinero era para asegurar el apellido Harrison, no para uso personal. Tú, el forastero, tú, el ayudante, tú, el empleado temporal, cuyo servicio ha concluido». Las palabras no pronunciadas flotaban en el aire, densas y sofocantes. Jessica se inclinó hacia su esposo. Su voz, un susurro conspirador lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. «Ella simplemente no entiende, Richard. No es su culpa». Eso fue todo. La última condescendencia. Sentí un cambio en mi interior, un clic frío y limpio. Miré a Anya. Me dedicó un asentimiento casi imperceptible. La función había terminado. «En realidad lo entiendo perfectamente», dije. Mi propia voz me sorprendió. Era baja y firme, como una piedra arrojada a la plácida superficie de su arrogancia. Los tres se giraron para mirarme, su sorpresa visible. La viuda silenciosa había hablado. Anya eligió ese momento para actuar.
Abrió su carpeta y deslizó un documento grueso y encuadernado sobre la mesa. Era más pesado, más sustancial que la endeble carpeta de Richard. «Este es el último testamento de Mark Harrison», anunció, con la voz resonando con firmeza. «Fue redactado y firmado hace 6 semanas. Revoca todos los testamentos y codicilios anteriores». Richard lo miró como si fuera una serpiente. «¿Qué es esto? Tenemos su testamento. Está con nuestro abogado de la familia». «Tienes un testamento antiguo», lo corrigió Anya con un destello de triunfo en los ojos. «Uno que ya no tiene importancia. Dio unos golpecitos al documento. «Es irrefutable. Fue atestiguado por 2 socios de esta firma y acompañado de cartas de 3 médicos distintos que certificaban la completa salud mental de Mark al momento de la firma». La máscara de compostura de Eleanor finalmente se quebró. Una línea de furia apareció entre sus cejas esculpidas. «Esto es absurdo. Mark jamás haría algo así a nuestras espaldas». «¿No lo haría?», pregunté, sosteniendo su mirada. Por primera vez, no apartó la mirada. Por primera vez, me vio. «Sí», pensé. «Mírame, mira lo que has creado». Anya continuó, desmantelando su mundo pieza por pieza. «El testamento es bastante simple. Todo el patrimonio de Mark Harrison, incluyendo todas las propiedades, acciones, activos líquidos y el pago completo de su póliza de seguro de vida, queda en manos de una sola persona». Hizo una pausa, dejando que el silencio se alargara, dejando que se ahogaran en él. El rostro de Richard se estaba poniendo rojo como una roncha. Jessica estaba pálida, sus labios una delgada línea exangüe. «Nombra a su esposa, Sarah Harrison», declaró Anya. Me miró directamente. «Te lo deja todo a ti, incondicionalmente». El silencio que siguió fue un golpe físico. Richard arrebató el documento con las manos temblorosas mientras pasaba las páginas. Vio las firmas, vio los sellos notariales, vio la única cláusula condenatoria. Esto es una falsificación», farfulló, tirando el testamento sobre la mesa. «Ella lo manipuló. Estaba enfermo». «Fue astuto hasta el final, y lo sabes», dije, mi voz interrumpiendo su bravuconería. «Él te conocía, sabía exactamente quién eras. Las cartas de su oncólogo, su cardiólogo y su médico de cabecera dicen lo contrario», dijo Anya con frialdad. «Están adjuntas, siéntete libre de leerlas. O, si lo prefieres, podemos declarar ante el tribunal. Tú eliges». Eleanor se puso de pie, su silla raspando contra el suelo. Ya no era una mujer esculpida en hielo, era una criatura de pura y ardiente rabia. «Esto es un insulto, un ataque a esta familia. Lucharemos contra esto, lo impugnaremos, te arrastraremos por el barro durante años, pequeña cazafortunas». La palabra me golpeó, pero ya no tenía el poder de herir. Era el chillido desesperado de un animal acorralado. «No creo que lo hagas», dijo Anya, bajando la voz, volviéndose más peligrosa. Metió la mano en su archivo y sacó un segundo juego de papeles. Eran más pequeños, más simples. «Pagarés». Porque impugnar el testamento significa abrir el patrimonio a un descubrimiento financiero completo, y eso nos lleva al asunto de las deudas pendientes con la herencia. Le pasó las notas por la mesa a Richard. Él abrió los ojos de par en par, horrorizado. Sabía lo que eran incluso antes de leerlas. «Según estos documentos firmados por ti, Richard», continuó Anya con voz metódica e implacable, «le debes a la herencia $85,000, más intereses, un préstamo personal de tu hermano que nunca pagaste». Richard miró los papeles con el rostro ceniciento. Eso fue un acuerdo familiar, un regalo». «¿Lo fue?», pregunté, inclinándome hacia adelante. Recordé la noche en que Mark extendió ese cheque, la vergüenza y la decepción en sus ojos. «Recuerdo que Mark te dijo que era la última vez, Richard. Recuerdo que dijo que lo quería por escrito porque no confiaba en que tuvieras ningún respeto por ello». El recuerdo, dicho en voz alta, fue como una daga. Richard se estremeció como si lo hubiera golpeado. Eleanor corrió a defenderlo. «No le hablarás así a mi hijo. Ese dinero es un asunto privado». «Ya no es privado», declaró Anya. «Es una deuda legal.
Y como única albacea y beneficiaria de la herencia, Sara me ha dado instrucciones de cobrarla, con intereses. Solicitaremos un gravamen sobre sus bienes si no se paga en su totalidad en 30 días. La sala volvió a quedar en silencio, pero esta vez era el silencio de la derrota absoluta. Habían llegado como depredadores, dispuestos a despojar a un cadáver. Ahora eran la presa, atrapados en una trampa que no habían visto. Los $640,000 habían desaparecido, su herencia había desaparecido, y ahora eran ellos los que debían dinero. Richard se recostó en su silla, desanimado. El arrogante hombre niño había desaparecido, reemplazado por un fracasado aturdido y pálido. Jessica miró a su marido con una mirada de puro veneno, la teniente dándose cuenta de que su general era un incompetente. Pero fue Eleanor quien captó mi atención. Su rabia se había convertido en una furia frágil y temblorosa. Me señaló con un dedo tembloroso. «Te arrepentirás de esto», sisió, con la voz quebrada. «Mark se avergonzaría de ti». «No», dije levantándome para mirarla, sintiéndose 12 pisos más alta que ella. «Mark estaría orgulloso. Sabía que harías esto. Me preparó para esto. Me dejó todo lo que necesito para luchar contra ti». Señalé el testamento, las notas, toda la maldita habitación. «Esta no es mi victoria, Eleanor, es suya». Ese fue el golpe final. Su rostro se arrugó. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió de la habitación, su majestuosa salida arruinada por el temblor de sus hombros. Jessica me dirigió una última mirada de odio puro y sin adulterar. Luego corrió tras su suegra. Richard fue el último en irse. Se levantó, recogió su inútil carpeta de papeles y me miró con los ojos llenos de una mezcla tóxica de desconcierto y aversión. «Era mi hermano», murmuró, como si eso lo explicara todo, como si eso le diera derecho a todo. «Sí», dije en voz baja, «y era mi marido». No tuvo respuesta para eso. Huyó. La puerta de cristal se cerró con un clic, dejándonos a Anya y a mí solos en el repentino y resonante silencio. La batalla había terminado. El aire se calmó, miré la ciudad, mi ciudad, y respiré hondo, estremeciéndome. La rabia se había ido, reemplazada por algo más duro, más frío y mucho más duradero. Anya se paró a mi lado, mirándome no a mí, sino a la puerta por la que los Harrison acababan de retirarse. «No se rendirán», dijo. «Volverán, con abogados, con amenazas, con trapos sucios». No me aparté de la ventana. Vi un avión cortar una cicatriz blanca en el cielo azul, rumbo a un nuevo lugar. «Lo sé», dije. «Que vengan». «Bienvenidos a la lucha». El clic de la pesada puerta de roble fue un disparo en el silencio sepulcral. Fue el sonido de un sello final y definitivo. Los Harrison se habían ido. El aire en la sofocante sala de estar blanca, antes impregnado de su depredadora presunción, ahora se sentía tenue y hueco, resonando con los fantasmas de sus amenazas y la conmoción visceral de su derrota. Durante un largo instante, ni Anya ni yo nos movimos. Me quedé clavada en la alfombra inmaculada, con la mano aún aferrada al sobre que había desmantelado su mundo. Tenía los nudillos blancos. La respiración era un nudo en la garganta. El dolor, durante la última semana, había sido un bloque de hielo en mi pecho. Ahora, un calor extraño y volátil comenzaba a derretirlo por dentro. No era alivio, era adrenalina, era furia, era la incipiente y aterradora comprensión de que había ganado. «Bueno», dijo Anya, con la voz completamente desprovista de triunfo. Era el tono frío y seco de un cirujano que acaba de terminar una intervención compleja. Se acercó al carrito del bar, en el que Richard se había apoyado con tanta arrogancia despreocupada, y pasó un dedo por su superficie pulida, comprobando si tenía polvo. No hubo ninguno. Salió tan bien como esperábamos. Finalmente, dejé escapar el aliento que contenía. Salió como un jadeo entrecortado y tembloroso. «Estuviste increíble», se giró, con sus ojos oscuros analíticos. «Fuiste creíble, Sara. Eso es lo que importaba. Mark te dio la munición. Simplemente tuviste el coraje de apretar el gatillo». Miró a su alrededor. Su expresión era de profundo disgusto. «Odio estas casas. No son hogares. Son mausoleos para el ego».
Mausoleo. La palabra era perfecta. Acababa de profanar su templo. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La Victoria se sentía frágil, como una pompa de jabón que temía tocar. Anya caminó hacia mí, sus tacones haciendo clics agudos y decisivos en el suelo de mármol. Ahora nos vamos. Presentamos el segundo testamento en el Tribunal de Sucesiones a primera hora de la mañana. Enviamos una demanda formal y notariada de reembolso a Richard Harrison por los $85,000, más los intereses acumulados según lo estipulado. Conseguimos para la compañía de seguros una copia certificada del certificado de defunción y el testamento correcto, y los $640,000 serán transferidos a usted. Enumeró los pasos como piedras que saltan en un lago en calma, medida, cada una creando una onda. Pero yo estaba mirando la otra orilla, donde se estaba formando el tsunami. No lo dejarán ir así como así, dije. No era una pregunta, era la constatación de un hecho. Aún podía ver el rostro de Eleanor. No era la máscara arrugada de una madre afligida que había perdido una discusión. Era la furia destrozada y glacial de una reina, cuya corona había sido arrebatada de su cabeza a plena vista de la corte. Una máscara de porcelana fracturada, con un odio puro y frío asomándose por las grietas. No, no lo harán, asintió Anya, deteniéndose frente a mí. La codicia es una motivación poderosa, pero la humillación es una religión. No solo les quitaste su dinero, Sarah, les quitaste su poder, los expusiste en su propia casa. Tú, la forastera, tú, la ayudante, tú, la pieza temporal. Las palabras de Eleanor de mi memoria fueron un susurro venenoso. Les había demostrado que estaban equivocadas y nunca me lo perdonarían. Vámonos, dijo Anya, suavizándose un poco. Este lugar es territorio enemigo. El aire es veneno. Tenía razón. Sentí una repentina y desesperada necesidad de salir, de respirar un aire que no estuviera saturado del empalagoso perfume de Eleanor ni del amargo aroma de su derrota. Seguí a Anya hasta la puerta, sin mirar atrás, al trono blanco donde la matriarca había presidido mi ejecución. No lo necesitaba. La imagen se me había grabado a fuego. El camino de vuelta a casa fue silencioso. Los cuidados jardines y los imponentes setos del barrio de los Harrison dieron paso a las familiares y cómodas calles de la mía. Con cada kilómetro que me separaba de aquella inmaculada mansión blanca, sentía cómo se disolvía otra capa de mi armadura. Para cuando Anya llegó a mi entrada, la adrenalina se había desplomado, dejando tras de sí un profundo agotamiento que me calaba los huesos. Mi casa, mi pequeño santuario de ladrillo, parecía más cálida que nunca. No era un museo, era un lugar donde se había vivido, donde el amor había sido real. Todavía olía a él. Libros viejos, café y esa loción de afeitar de sándalo que había usado durante 20 años. Una vez dentro, fui directo a la cocina y puse la tetera, con las manos ligeramente temblorosas. Anya me siguió, apoyada en el marco de la puerta, observándome. ¿Té?, pregunté. Por favor, dijo. Sarah, tenemos que hablar de su próximo paso. Asentí, de espaldas a ella, mientras alineaba 2 tazas en la encimera. Estábamos de vuelta en la sala de guerra. Unos minutos después, estábamos sentadas una frente a la otra en la pequeña mesa de la cocina, con el vapor de nuestras tazas formando rizos entre nosotras. Los pagarés y el segundo testamento de Mark yacían sobre la mesa como armas preparadas para su limpieza. No pueden impugnar el testamento, afirmó Anya, completamente concentrada. Las cartas de los médicos hacen que cualquier alegación de capacidad disminuida sea risible. Sería desestimada con prejuicios, lo saben. Su abogado, si tiene 2 dedos de frente, lo sabe. ¿Y qué harán? Van a por lo único que les queda por atacar a ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Era exactamente lo que había estado pensando, pero oír a Anya decirlo le dio al miedo una forma concreta. El poder de Eleanor es social, continuó Anya en voz baja y estratégica. Ella opera en el mundo de la reputación, de los rumores, de las conversaciones a puerta cerrada en el club de campo. Intentará pintarte como una cazafortunas, una cuidadora manipuladora que se aprovechó de su hijo moribundo. Intentará envenenar el pozo
aislarte, convertirte en una paria. Dinero manchado de sangre. La acusación de Richard resonó en mis oídos. No fue un insulto al azar, fue la salva inicial de su nueva guerra. Richard es más simple, continuó. Es un animal acorralado. Mi suposición: intentará ocultar activos, declarará que los pagarés fueron un regalo que nunca tuvo la intención de devolver. Intentará alargar esto en un tribunal civil, con la esperanza de desangrarte con los honorarios legales. Lo hará por despecho. Pensé en su sonrisa arrogante, ahora reemplazada por la sorpresa boquiabierta de un hombre al que nunca le habían dicho no en su vida. La humillación que sintió en ese momento fue un veneno que intentaría escupirme el resto de su vida. ¿Y Jessica?, pregunté, pensando en la silenciosa y vigilante hermana. Jessica es la más peligrosa, dijo Anya sin dudar, confirmando mi propia sospecha de larga data. Ella será el sistema de entrega del veneno de Eleanor, la amiga comprensiva que casualmente menciona lo preocupados que estaban todos por Mark en sus últimos días, la que suspira y dice que lástima es todo. Lo hará con una sonrisa. Ella será la que retuerza el cuchillo. Bajé la mirada a mis manos, envueltas alrededor de la taza caliente. Durante 20 años había absorbido su condescendencia, sus insultos velados, sus despidos silenciosos. Lo había hecho por Mark. Había dejado que me definieran como una nota a pie de página en su historia familiar. Nada más. Bien, dijo Anya, como si leyera mis pensamientos. Estás viendo a toda la junta ahora, así que no esperamos a que actúen. Actuamos primero. Levanté la cabeza de golpe. ¿Cómo? La deuda de Richard. No solo exigimos el pago. Mañana presentamos un gravamen sobre sus bienes, su casa, sus cuentas de inversión, lo que encontremos. Lo hacemos público, lo obligamos a ponerse a la defensiva de inmediato. No se trata solo de recuperar el dinero, se trata de controlar la narrativa. Familia en duelo pelea por una herencia, es una historia. Hombre que debe $85,000 a la herencia de su hermano fallecido intenta robar el seguro de viudedad, es otra historia completamente diferente. Una claridad fría y aguda atravesó mi fatiga. Anya no era solo una abogada, era una luchadora. Entendía que esto ya no se trataba de estatutos legales, se trataba de la percepción pública. Se trataba de definir al enemigo antes de que pudieran definirme a mí. ¿Y Eleanor?, pregunté. Eleanor es más difícil. No podemos impedir que hable, pero podemos armarte. Documentamos todo. Construimos una fortaleza de verdad a tu alrededor y la dejamos gritarle a las paredes hasta que se quede ronca. Se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los míos. Pero esto nos lleva a la pregunta más importante, Sarah. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres decir? Quiero lo que Mark me dejó. Quiero que me dejen en paz. Eso es todo, Anya insistió, porque podemos conseguir el dinero y hacerle la vida muy difícil a Richard. Podemos ganar la batalla legal. Pero obligarlos a que te dejen en paz, eso no es un remedio legal, es una rendición. Y no me parecen de los que se rinden. Me quedé mirando el testamento sobre la mesa, la elegante y contundente firma de Mark al pie, las cartas de los médicos, los pagarés. Esto no era solo una colección de documentos, era un último acto de amor, un último acto de protección. Mark los conocía, sabía exactamente quiénes eran y había pasado sus últimos días lúcidos forjando un escudo y una espada para mí. Simplemente tomar el dinero y esconderme se sentía como traicionar ese último acto desesperado. Se sentía como dejar que ganaran de una manera diferente, echándome del campo. Me llamo Sarah Harrison. Tengo 48 años. Mi esposo se ha ido. Durante 20 años fui la esposa tranquila, la nuera complaciente, la mujer que sonreía cortésmente a través de 1000 pequeños cortes. Esa mujer murió con Mark. Miré a Anya y por primera vez desde su muerte, el hielo en mi pecho había desaparecido por completo. En su lugar había un fuego. Era frío, era limpio y era absolutamente resuelto. No, dije, mi voz clara y firme. Eso no es todo. No quiero que me dejen sola. Tomé el pagaré de Richard, el papel crujiente entre mis dedos. Quiero justicia, dije, y quiero que paguen. Silencio.
cayó sobre la sala de estar sofocantemente blanca, no como una ausencia de sonido, sino como un peso físico. Era el sonido de 3 vidas de derecho estrellándose contra un objeto inamovible. Mi objeto, el objeto de Anya. La verdad. El rostro de Richard, que había sido una máscara de indignación furiosa, se había derrumbado. El color rojizo se desvaneció, dejando atrás una conmoción pálida y boquiabierta. Sus ojos, pequeños y depredadores, hace unos momentos, ahora estaban abiertos con la mirada de pánico de un animal acorralado. Los pagarés estaban sobre la mesa de cristal entre nosotros. Un veredicto en blanco y negro. $85,000. La cifra parecía flotar en el aire, brillando con su propia gravedad específica. Jessica, su venenosa esposa susurrante, se tapó la boca con la mano. Tenía los nudillos blancos. Por primera vez desde que la conocía, la falsa dulzura había desaparecido de su expresión, revelando el pánico crudo y feo que se escondía debajo. No miraba a Richard, la fuente de su humillación. Me miraba a mí. Tú, el forastero. Tú, la ayudante. Sus ojos no solo estaban enojados, estaban llenos de un odio personal y conmocionado. No solo los había desafiado, sino que había desmantelado su narrativa. Pero fue Eleanor quien sostuvo mi mirada, la matriarca, la mujer esculpida en hielo y desaprobación. El hielo se estaba agrietando. Por una fracción de segundo, su fachada cuidadosamente construida de gracia trágica se hizo añicos y vi la furia fundida debajo. Sus labios, una línea delgada y despiadada, se habían vuelto pálidos. Sus manos, que habían reposado majestuosamente sobre los brazos de su silla, que parecía un trono, ahora estaban apretadas en puños, con las uñas cuidadas clavándose en la tapicería impecable. El tintineo de sus perlas había cesado. El aire a su alrededor se sentía volátil, cargado de una rabia tan profunda que era casi visible. Así es como se ve cuando una reina es depuesta en su propia corte, pensé. La satisfacción era un fuego caliente y limpio en mi pecho, quemando los últimos vestigios del entumecimiento del dolor. Mark, deberías ver esto. Anya, siempre la directora de esta brutal sinfonía, dejó que el silencio se extendiera hasta convertirse en un grito. Entonces se inclinó hacia adelante, con la voz completamente desprovista de calidez, como un cirujano haciendo el corte final y preciso. Mi oficina se pondrá en contacto mañana con los detalles de la transferencia bancaria de los $85,000, dijo, con la mirada fija en Richard. Esperamos que los fondos se liquiden en 10 días hábiles. De no cumplir, por supuesto, se emprenderán acciones legales inmediatas para cobrar la deuda, más los intereses y todos los honorarios legales asociados. La situación del patrimonio es sólida. Sonrió entonces, mostrando sus afilados dientes blancos. No era un gesto amistoso. Era como enseñar los colmillos. Seguro que lo entiendes. Richard abrió la boca, emitiendo un leve gorgoteo, pero no pronunció palabra alguna. Miró a su madre en busca de un salvavidas, pero la mirada de Eleanor seguía fija en mí, prometiendo una retribución que no tenía nada que ver con los tribunales ni con el dinero. Anya se puso de pie con un movimiento seco y definitivo. Hemos terminado. Me levanté con ella, erguida, con la barbilla en alto. Durante 20 años había salido de esta habitación sintiéndome más pequeña, disminuida, una incómoda nota a pie de página en la historia familiar. Hoy salía como la autora del siguiente capítulo. Anya recogió nuestras copias de los documentos y las guardó en su maletín de cuero con un chasquido decisivo. El sonido resonó como un disparo en el silencio sepulcral. No nos apresuramos. Caminamos con nuestros tacones golpeando con un ritmo firme y desafiante el mármol pulido del vestíbulo. No miré atrás. Podía sentir sus ojos sobre mí, 3 pares de ellos, ardiendo con un odio que se sentía físico. Era la declaración de guerra. La pesada puerta de roble se cerró detrás de nosotros, cortando el frío opresivo de la mansión. Afuera, el aire del atardecer era fresco y limpio. Respiré hondo, el primero de verdad que había tomado en todo el día, y el aroma a césped lavado por la lluvia y tierra húmeda llenó mis pulmones. Olía a libertad.
En el lujoso interior de cuero del auto de Anya, la adrenalina comenzó a retroceder, dejando un temblor en mis manos. Miré por la ventana mientras las grandes e imponentes puertas de la finca Harrison pasaban deslizándose, encogiéndose en el espejo retrovisor hasta que desaparecieron. «Bueno», dijo Anya, su voz finalmente perdiendo algo de su filo afilado. «Eso salió tan bien como podría haber salido». Solté una risa temblorosa que sonó más como un sollozo. «Estuviste increíble. La expresión de sus caras. Están acostumbrados a que la gente se rinda, Sarah», dijo, recorriendo las sinuosas carreteras suburbanas con la facilidad que da la práctica. «Los abusadores siempre lo están. Les golpeaste con lo único para lo que no estaban preparados. Un abusador más grande». Me miró. Y la verdad, un silencio cómodo se instaló entre nosotros. La victoria era real, tangible. El dinero estaba a salvo. El nombre de Mark estaba a salvo. Pero un nudo frío se formaba en mi estómago, reemplazando el fuego triunfal. Estaban humillados. La gente como los Harrison no aceptaba la humillación sin más. Como si leyera mi mente, Anya habló de nuevo. Esto fue solo el primer asalto. Me giré para mirarla. «¿Qué quieres decir?» El testamento era Carol Peterson, una mujer que había sido una de las amigas más cercanas de Eleanor, parte de su círculo íntimo de víboras sociales. Su voz resumaba con pasión, tan falsa que se sentía untuosa. «Sarah, querida, soy Carol. Acabo de recibir noticias de una Eleanor devastada. Simplemente estoy desconsolada por lo que pasó hoy». Una pausa dramática. «Sé que debes estar de duelo, pero usar la muerte de Mark para amenazar a su propia familia. Todos están tan preocupados». Eleanor dijo que parecías una persona diferente, tan fría y calculadora. Todos solo esperamos que no hayas dejado que esta tragedia y todo ese dinero cambien quién eres. El mensaje terminó. La máquina sonó. Me quedé paralizada, mi mano todavía sobre la foto de Mark, tan fría y calculadora. Las palabras fueron elegidas con precisión quirúrgica, diseñadas para herir, para sembrar la duda, para replantearme como la villana. Esto era el primer disparo en la nueva guerra, una guerra de susurros y mentiras. Mis dedos se apretaron sobre el marco de la foto. La vieja Sarah habría resultado herida. La vieja Sarah habría estado devastada, desesperada por llamar a Carol y explicarse, por defenderse. Pero la vieja Sarah murió con Mark. Extendí la mano y pulsé el botón de borrar del contestador. El mensaje se desvaneció con un suave zumbido. Creyeron que podrían quebrarme con susurros. Creyeron que podrían avergonzarme para que me escondiera. Se equivocaron. La batalla por la herencia había terminado. La guerra por mi nombre acababa de comenzar. El silencio descendió, denso y absoluto. No era una quietud apacible, sino el vacío muerto y sofocante que dejó una detonación. Los documentos yacían sobre la mesa de caoba pulida, entre nosotros, el Segundo Testamento, las cartas de los médicos, los pagarés, no como papel, sino como los restos dispersos de una explosión que acababa de desmantelar la dinastía Harrison en esa habitación. Eleanor era una estatua que se resquebrajaba por dentro. La serenidad glacial que lucía como una segunda piel se había fracturado, revelando el magma hirviente de su furia. Sus manos, antes cruzadas con gracia regia sobre el regazo, ahora estaban apretadas en puños con los nudillos blancos en el borde de la mesa. Su rostro, momentos antes una máscara de desaprobación aristocrática, era ahora solo el rostro de una anciana que había perdido. La pérdida era un veneno que le nublaba la vista y le tensaba los pómulos. Richard era un globo desinflado, la fanfarronería arrogante, la fanfarronería con derecho a todo. Todo le había sido extraído. Contempló el pagaré con su firma. Su rostro era un lienzo manchado y patético de incredulidad y rabia. Parecía atrapado, un animal acorralado al darse cuenta de que la jaula era obra suya. Junto a él, Jessica era un susurro venenoso hecho carne. Su silencio era más fuerte que la conmoción escupida de Richard. Sus ojos fijos en mí eran dos esquirlas de obsidiana que prometían venganza. Ella era a quien aún temía más. No olvidaría esta humillación,
Anya empezó a preparar su maletín. Los clics de los pestillos eran como disparos en el silencio sofocante. Cada chasquido era un signo de puntuación en nuestra victoria. Se movía con una precisión pausada y deliberada que era su propia forma de dominio. No los miró, no lo necesitaba. Me levanté de la silla, con las piernas más firmes de lo que esperaba. Sentí una extraña y fría calma invadirme, ahuyentando el temblor frenético que había vivido en mis extremidades durante días. Miré directamente a Eleanor, sosteniendo su mirada hasta que fue la primera en apartar la vista, bajando la mirada hacia la mesa como si la madera pulida albergara una respuesta profunda. No contenía nada más que su propio reflejo. Tú, la forastera, tú, la ayuda, tú, la pieza temporal. Sus palabras de años pasados resonaron en mi mente. Sostuve la mirada de Anya. Me dedicó un leve gesto de asentimiento. Era hora de irnos. Salimos de la sala de conferencias, nuestros pasos resonando en el suelo de mármol del vestíbulo. No miramos atrás. Los dejamos allí, sepultados en su fracaso, rodeados de la riqueza prístina y asfixiante que ya no podía protegerlos. No fue una salida triunfal. Fue silenciosa y fue lo más poderoso que había hecho en mi vida. El aire fresco y húmedo del exterior se sentía como una resurrección. Lloviznaba, la ciudad olía a pavimento mojado y a escape, y nunca lo había agradecido tanto. Era el olor del mundo real, un mundo aparte de la atmósfera estéril y carente de oxígeno de los Harrison. «Ya puedes respirar, Sarah», dijo Anya mientras abría el coche. Su voz era suave, pero con el mismo tono sensato. Subí. El aroma a cuero y el perfume fresco y limpio de Anya me tranquilizaban. Mientras se incorporaba al tráfico, vi cómo la imponente fachada de cristal y acero del bufete se alejaba en el retrovisor. «No solo están derrotados», dijo Anya, con la mirada fija en la carretera. «Están humillados. Eso es más peligroso». «Eleanor no dejará pasar esto», murmuré con voz ronca. «Esto no ha terminado. No lo ha hecho». Me miró con expresión aguda y concentrada. «La batalla legal sí. El Tribunal de Sucesiones honrará ese testamento. Las cartas de los médicos hacen que cualquier impugnación de la competencia sea imposible. Ellos lo saben. Su abogado lo sabe. Ese frente está cerrado». Hizo una pausa, sorteando una curva. «Pero acabas de declararle la guerra a una monarca. Ha perdido su reino, así que ahora intentará quemar tu aldea. Prepárate para una guerra de reputación». Una guerra de reputación. La frase cayó con un ruido sordo. Pensé en los clubes, las organizaciones benéficas, la unida comunidad de antiguos ricos e influyentes que Eleanor comandaba. Había estado en la periferia de ese mundo durante 20 años, un forastero siempre mirando hacia adentro. Ahora yo sería el objetivo en su centro. «Llamará a sus amigos», dije, pensando en voz alta. «Me pintará de cazafortunas, de manipuladora que se aprovechó de un hombre enfermo». «Hará más que eso», corrigió Anya con tono sombrío. «Intentará aislarte social y profesionalmente, de cualquier junta directiva en la que participes, de cualquier amigo que compartas. Su misión en la vida será desmantelar tu credibilidad pieza por pieza. Ella usará su dinero y su influencia para convertirte en un paria». El dolor era un bloque de hielo en mi pecho. Ahora un nuevo sentimiento lo enroscaba, una fría y limpia hoja de ira. Mark sabía que esto sucedería. Conocía a su familia, por eso me había preparado tan bien. No se trataba solo del dinero, se trataba de mi supervivencia. ¿Y Richard?, pregunté con el nombre oliendo a ceniza. ¿Los $85,000? Pregunté. «Haré que mi oficina envíe una demanda formal de reembolso a su abogado mañana por la mañana. Tiene 30 días para responder. Si no lo hace, presentamos una demanda para cobrar. Es un simple incumplimiento de contrato. Dado que le debe el dinero a la herencia y usted es el único heredero de esa herencia», dejó la frase en el aire. «Tiene que pagarme», concluí. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. El hombre que intentó robarme $640,000 ahora se vería obligado a extenderme un cheque. «Lo combatirá», afirmó Anya, como si fuera un hecho probado. No porque crea que puede ganar, sino para arrastrarla a un juicio público, para costarle dinero y tiempo. Es una táctica de despecho. Déjelo,
dije, y la dureza en mi propia voz me sorprendió. Que le muestre al mundo exactamente quién es. Cuando Anya me dejó en mi casa, la llovizna se había espesado hasta convertirse en una lluvia constante y purificadora. Me quedé un momento en el porche, dejando que la fresca niebla me bañara la cara. La casa ya no parecía vacía, parecía una fortaleza, mi fortaleza. Entré, envuelta por el familiar aroma a hogar, tenues rastros de pulimento de limón, libros viejos y el rastro de la loción para después del afeitado de sándalo de Mark. Fui directa a su oficina, mi cuarto de guerra. La caja con sus preparativos seguía en el suelo donde la había dejado. Me arrodillé y pasé la mano por el cartón. No era solo una caja de papeles, era un arsenal. Era el último y más grande regalo del hombre que amaba. Me había armado desde el más allá. Cogí la foto con marco plateado de su escritorio. Era de nuestro viaje a la costa hacía 10 años. El viento me azotaba el pelo en la cara. El brazo de Mark me rodeaba los hombros con fuerza, ambos riéndonos a la cámara. El dolor de su ausencia seguía siendo un dolor físico, un vacío tallado, fuera de mi centro. Pero por primera vez desde su muerte, ver su rostro sonriente no solo me trajo lágrimas, me dio fuerza. Lo sabías, ¿verdad? Pensé, trazando la línea de su mandíbula con mi pulgar. Sabías que harían esto. Sabías que tenía que estar lista. La victoria en la oficina del abogado no fue solo mía, fue nuestra. Él había sentado las bases y yo lo había llevado hasta el final. El pensamiento no borró el dolor, pero lo reformuló. El dolor era el río. Esta ira justificada era ahora la corriente, rápida y poderosa, que me impulsaba hacia adelante. Ya no era solo la viuda silenciosa, era la albacea de su testamento en todos los sentidos de la palabra. Mi teléfono vibró en el escritorio, una intrusión discordante en el silencio. Miré la pantalla. Eleanor Harrison. Se me heló la sangre. Me quedé mirando el nombre, un nombre que había representado 2 décadas de silenciosa condescendencia e insultos velados. Un nombre que había intentado dejarme sin dinero e impotente apenas unas horas antes. Mi pulgar se cernía sobre el icono verde de aceptar. ¿Qué podría tener que decir? ¿Una disculpa? ¿Una amenaza? ¿Una negociación? Lo dejé sonar, y sonar, y sonar. El zumbido finalmente cesó, sumiendo la habitación de nuevo en el silencio. Respiré hondo, temblorosamente, un poco de control. No había respondido. La decisión había sido mía. Un segundo después, la pantalla se iluminó de nuevo. Un mensaje de texto. Eran solo 4 palabras. 4 palabras que no eran un final, sino una nueva y escalofriante declaración de guerra. Esto no ha terminado. La pantalla brillaba con una luz estéril e implacable. Las 4 palabras permanecían allí, crudas y negras contra el fondo blanco, menos un mensaje que un veredicto. Esto no ha terminado. El aire en la oficina de Anya, que momentos antes había crepitado con la emoción eléctrica de la victoria, se apagó de repente. La euforia que me había animado, la embriagadora mezcla de alivio y reivindicación, se disolvió como azúcar en ácido. Me quedé mirando el teléfono, con el pulgar sobre el nombre de Eleanor. Parecía menos un artefacto y más una granada activa con la anilla quitada. Anya, que había estado recogiendo sus archivos con una mirada de satisfacción nítida, notó el cambio en mi postura. Sus movimientos se detuvieron. «Sara, ¿qué pasa?» Le tendí el teléfono sin decir palabra. Su mirada penetrante escudriñó el mensaje. Observé su rostro, esperando ver un destello de preocupación, quizás incluso de frustración. En cambio, una lenta sonrisa depredadora se dibujó en sus labios. Era la expresión de un maestro de ajedrez que ve la jugada torpe y llena de rabia de su oponente y sabe que la ha dejado expuesta a la matanza. «Bueno», dijo, con un leve zumbido de anticipación. «Es predecible, lo reconozco». Me devolvió el teléfono. «Bienvenida a la segunda fase». Me hundí en el sillón de cuero. La lucha se me iba, reemplazada por un profundo cansancio. «¿Fase 2? Anya, ganamos. Los desmantelaste. El testamento es férreo. Los pagarés son innegables. ¿Qué más hay?» «La ley», dijo Anya, apoyándose en su escritorio y cruzándose de brazos.
Su mirada era intensa, completamente desprovista de falso consuelo. La ley es un campo de batalla estructurado y lógico. Pruebas, precedentes, estatutos. Ganamos allí porque Mark nos dio mejores armas. Pero Eleanor no vive en ese campo de batalla. Nunca lo ha hecho. Empezó a caminar de un lado a otro, sus tacones haciendo clics agudos y decisivos en el suelo pulido. Su campo de batalla es la reputación. Son los rumores en los clubes de campo, las llamadas de preocupación a conocidos mutuos, las condolencias cuidadosamente redactadas en galas benéficas. Es un mundo sin reglas de evidencia, donde los rumores son el evangelio y la persona con más capital social escribe la historia oficial. Un miedo gélido, más pesado que el dolor, empezó a invadir mis huesos. Sabía exactamente a qué se refería. Había vivido al margen de ese mundo durante 20 años, una observadora silenciosa de sus crueles y sutiles maquinaciones. «Te va a pintar como una cazafortunas», continuó Anya, su voz aguda y clínica. La cuidadora silenciosa y modesta que se aprovechó de un hombre enfermo, que lo aisló de su amorosa familia y lo manipuló para que firmara su fortuna. Usarán tu lealtad, tu tranquilidad, tu misma presencia durante las últimas 2 décadas como prueba de tu larga y paciente estafa. Dinero manchado de sangre. La frase resonó en mi mente, ya no un insulto lanzado en un momento de furia, sino la piedra angular de una narrativa cuidadosamente construida. Tú, el forastero, tú, la ayuda, tú, el elemento temporal. Ya no estaban tratando solo de robar dinero, estaban tratando de robar mi historia, de borrar los 20 años de amor que compartí con Mark y reemplazarlos con una mentira sórdida y transaccional. Querían envenenar el recuerdo de él también. Ese pensamiento fue lo que reavivó el fuego. El dolor era un bloque de hielo en mi pecho, pero esta nueva ira era una llama, caliente y pura. «Entonces, ¿qué hacemos?», pregunté, mi voz más firme de lo que sentía. «¿Cómo combatimos los susurros?». «No lo hacemos», dijo Anya, deteniéndose frente a mí. «No perseguimos sus mentiras. No nos metemos en una pelea en el barro. Son maestros de ese juego. Perderíamos. En cambio, construimos nuestra propia narrativa. Una mejor, una más verdadera. Y la construimos sobre una base de granito mientras ellos construyen la suya sobre arena». Se golpeó la sien. «La guerra se traslada de la sala del tribunal al tribunal de la opinión pública, y ahora mismo necesitas ir a casa, a tu santuario, a la oficina de Mark. Ya has pasado por suficiente por un día». Sus palabras fueron un despido, pero amable. Tenía razón. La adrenalina se había desvanecido, dejando atrás un agotamiento profundo. Conduje a casa aturdida, con el mensaje de Eleanor latiendo en mi mente. Esto no ha terminado. Era una amenaza, pero también una promesa de más dolor, más conflicto, más de su asfixiante presencia en mi vida. Mi casa, que se había sentido tan vacía desde la muerte de Mark, ahora se sentía como el único puerto seguro del mundo. Entré en su oficina, envuelta por el aroma a libros viejos, café y el tenue y persistente rastro de su loción de sándalo para después del afeitado. Todavía olía a él, mi santuario. La palabra de Anya resonó en mi cabeza, pero ya no era solo un santuario. Mi santuario se había convertido en mi sala de guerra. Me senté en su escritorio, la caoba pulida fresca bajo mis antebrazos. La caja que contenía sus últimos regalos para mí seguía allí. Levanté la tapa y saqué la última carta que había escrito. Mis manos temblaron al desdoblarla, mis ojos escudriñando la familiar y querida letra. «Lucha contra ellos, Sara. No dejes que destruyan lo que teníamos. No dejes que ganen». Cuando leí esas palabras por primera vez, pensé que se refería a la batalla legal, la batalla por el testamento y el seguro. Pensé que esa batalla ya había terminado. Fui ingenua. Mark, como siempre, había visto más allá. Conocía a su familia, sabía que su malicia no se limitaba a lo económico. Él sabía que vendrían por nuestra vida juntos, por la verdad de ella. Esta carta no era solo munición para una reunión legal, era mi escudo y mi espada para la guerra que se avecinaba. El teléfono sonó 3 días después.
Era un número que reconocí, pero de quien no había tenido noticias en meses. Caroline Preston, una mujer cuyo esposo hizo negocios con una de las empresas fallidas de Richard. Era una conocida social, alguien a quien veía en la cena de empresa ocasional. Su conversación siempre una cascada sin aliento de chismes apenas velados. «Sara, cariño», comenzó, su voz teñida de una emoción morbosa y sin aliento. «Solo llamo para ver cómo estás. Todos estábamos tan devastados por la noticia de Mark, simplemente devastados». «Aquí viene», pensé. El primer tiro había sonado. «Ha sido difícil, Caroline, pero lo estoy manejando», dije, mi voz cuidadosamente neutral. «Oh, solo puedo imaginarlo», dijo efusivamente. «Y con todo lo demás encima, es simplemente espantoso. Eleanor estuvo en el club ayer, ¿sabes? Se veía tan trágica, tan valiente. Nos contó a algunos, en la más estricta confidencialidad, por supuesto, sobre los problemas con la herencia. Tenía los nudillos blancos al agarrar el teléfono. ¿Dificultades? Bueno, ya sabes, que Mark no había sido el mismo durante bastante tiempo, que se había vuelto tan aislado. Dijo que la familia está terriblemente preocupada porque no estaba en su sano juicio cuando hizo ciertos arreglos recientes, que solo quieren proteger su legado de, bueno, ya sabes, influencia indebida. Influencia indebida, el término legal, despojado de su contexto judicial y esgrimido como un estilete social, fue una obra maestra de difamación, pintándome como un maestro de la manipulación, un depredador silencioso que había aislado a un hombre vulnerable de su querida familia y a ellos como los héroes trágicos que intentaban salvar su memoria. La narrativa estaba lista, el veneno ya se estaba filtrando en el manto freático de su mundo social. Les está contando a todos que te niegas a dejarles ver los informes del médico de cabecera, añadió Caroline, bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirativo. Que estás ocultando cosas. Todo suena horrible. Solo quería que supieras lo que dice la gente. Quería ser la primera en dar la mala noticia, quería el drama, pero al hacerlo me había dado un regalo, la confirmación de su estrategia. Gracias, Caroline, dije con una voz fría y clara como el hielo. Has sido de gran ayuda. Colgué antes de que pudiera responder. Por un momento me quedé allí parada, con el teléfono en la mano, vibrando con una rabia tan profunda que casi era silenciosa. Estaban convirtiendo mis 20 años de devoción en un arma contra mí. Estaban usando la enfermedad de Mark no como una fuente de tragedia, sino como una oportunidad. Pensaron que me escondería, pensaron que absorbería los golpes, igual que había absorbido sus desaires y su condescendencia durante 2 décadas. Pensaron que me refugiaría en mi dolor y dejaría que sus mentiras se convirtieran en la verdad aceptada. Se equivocaron. Miré la carta de Mark que seguía sobre su escritorio. No dejes que desvirtúen lo que teníamos. Su voz, su orden, era más clara que nunca. Volví a coger el teléfono y marqué el número de Anya. Contestó al segundo timbre. Anya Sharma. Ya empezó, dije, sin necesidad de preámbulos. Eleanor le está contando a la gente que Mark era un incompetente mental y que yo lo aislé. Me está incriminando como depredadora. Hubo una breve pausa al otro lado, no de sorpresa, sino de cálculo. Bien, dijo Anya, con un tono afilado como el pedernal. Déjala, que distribuya la historia, que todos susurren sus horribles teorías. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué dejar que difundan estas mentiras? ¿Por qué?, respondió Anya, y casi pude oír esa sonrisa depredadora en su voz. Es mucho más efectivo refutar una historia de la que todo el mundo ya habla. Nos está preparando el escenario. Ahora, ¿cuál es nuestro primer paso? Respiré hondo. La ira se solidificó en algo duro y decidido. Un plan, una estrategia. Ya no solo me defendía, me preparaba para atacar. La carta de Mark, dije, y su historial médico, el de los 3 especialistas que certifican su cordura. No lo susurramos en un club de campo, lo publicamos. Un silencio se prolongó un instante y entonces Anya soltó una carcajada. Era un sonido de admiración pura y sin adulterar. Ahora piensas como una luchadora, Sara.
Ahora estamos listas para la guerra. Mi mirada se posó en el mensaje de texto de Eleanor, aún abierto en mi teléfono. Esto no ha terminado. Finalmente escribí una respuesta, con los dedos firmes. Eran solo 2 palabras. Tienes razón. Luego lo borré. No merecía una respuesta. Merecía que la tomaran por sorpresa. Déjalas hablar, le dije a Anya, con la voz entrecortada por una promesa. Estamos a punto de darles algo para leer. El clic de la puerta principal al cerrarse fue tan definitivo como el mazo de un juez. El silencio invadió la oficina, una presencia física que me oprimió los tímpanos. El aire, denso con los fantasmas de sus amenazas y el persistente y empalagoso aroma del perfume de Jessica, sabía a ozono, como la quietud cargada después de la caída de un rayo. Mis manos, apoyadas en la fría caoba del escritorio de Mark, temblaban, no de miedo, por la violenta y estremecedora liberación de adrenalina. Anya dejó escapar una única y aguda exhalación. No fue un suspiro de alivio, sino el sonido de un depredador que había terminado una comida satisfactoria, si era necesario. Una leve y peligrosa sonrisa asomó a sus labios. Primera ronda, dijo, su voz un bajo zumbido de victoria. Decididamente nuestro. Nuestro. La palabra resonó en el repentino silencio de la habitación. Durante 20 años siempre habíamos sido nosotros, Mark y yo. Ahora había un nuevo nosotros, una alianza forjada en el fuego del desprecio de los Harrison. Miré a esta mujer, a esta desconocida que se había convertido en mi escudo y mi espada en cuestión de horas. ¿Se acabó? La pregunta me pareció ingenua. En cuanto salió de mis labios, la sonrisa de Anya se desvaneció, reemplazada por la mirada aguda y concentrada de un general que evalúa el próximo campo de batalla. La emboscada legal ha terminado, Sarah. La guerra, no. Lo que acabamos de hacer fue ganar una batalla pública decisiva. Vinieron por tu dinero, les quitamos el poder. La gente como Eleanor Harrison no tolera que la despojen de su poder. Se apoyó en el borde del escritorio con una postura despreocupada, pero sus ojos no se perdían nada. Perdieron en el ámbito legal. Ahora, Eleanor trasladará la lucha a su propio territorio. El tribunal de la opinión pública ya está al teléfono, te lo garantizo. Se me encogió el estómago. ¿Qué dirá? Las mismas mentiras, pero envueltas en la seda de la tragedia, afirmó Anya, con un tono completamente desprovisto de calidez. Ella te pintará como la cuidadora manipuladora, que se aprovechó de un hombre enfermo y vulnerable. Dirá que lo aislaste de su amorosa familia. Susurrará que lo obligaste a firmar ese testamento. Cada palabra será un veneno diseñado para arruinar tu nombre en los círculos que tú y Mark compartían. Ella no puede tomar el dinero, así que intentará tomar tu reputación, tus amistades, tu historia. La imagen era tan clara, tan venenosa. Eleanor, con su gracia trágica, su voz resumando una compasión tan falsa que parecía untuosa, tejiendo su historia a cualquiera que la escuchara. Ella desmantelaría mi vida, una mentira susurrada a la vez. Dinero sangriento. La frase me golpeó de nuevo, no como una bofetada esta vez, sino como un veneno de goteo lento. ¿Y Richard?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Su humillación es un motivador peligroso, dijo Anya. Tendremos una carta de demanda formal por los $85,000 en su escritorio mañana por la mañana. Tiene 30 días para responder. Pagará para que esto desaparezca o su ego lo obligará a tomar represalias. ¿Cómo? Una demanda frívola. Podría demandarte por cualquier cosa. Influencia indebida, angustia emocional, el clima. No tendrá mérito, pero no se trata de ganar. Se trata de drenarte. Obligarte a declaraciones costosas, públicas y dolorosas. Es una táctica de desgaste. Intentará hacerte sangrar hasta que te rindas. La escala de su malicia era impresionante. Esto no se trataba solo de una póliza de seguros. Se trataba de aniquilación. No solo querían ganar. Querían que dejara de existir, que me borraran de la historia de Mark y me reemplazaran por su propia ficción. Anya se apartó del escritorio y caminó hacia mí. Colocó una tarjeta en la madera pulida, junto a mi mano. Este es mi celular personal, no el de mi oficina, es mío. En cuanto oigas un susurro, en cuanto llame un amigo preocupado, llámame.
No te involucres, no te defiendas, simplemente docúmentalo y llámame. Dejamos que construyan su narrativa en la oscuridad. La desmantelaremos a la luz. Me miró con una mirada intensa y analítica. Lo hiciste bien hoy, Sarah. Mantuviste la compostura. Ahora descansa. La lucha apenas comienza. Con un último y brusco asentimiento, se fue. La puerta principal se cerró de nuevo, y esta vez el silencio que dejó fue absoluto. Estaba sola. Sola en la oficina de Mark, una habitación que había sido mi santuario, una biblioteca de nuestra vida compartida. Ahora se sentía como una fortaleza, el sitio de mi primera victoria y el centro de mando de una guerra que nunca quise. El aire aún olía a él, libros viejos, café y esa loción para después del afeitado de sándalo que le había comprado durante 20 navidades seguidas. El aroma era un dolor sordo, un recordatorio del hombre cuya memoria ahora me veía obligada a defender de su propia familia. Mis dedos trazaron las letras en relieve de su nombre en una copia encuadernada en cuero de Moby Dick. Su favorito. Amaba la historia de un hombre consumido por un propósito singular y destructivo. Irónico, pensé, con un sabor amargo en la boca. El dolor, que había sido apartado por la quema corrosiva de adrenalina y rabia, ahora volvía a invadirme. Ya no era un maremoto que amenazaba con ahogarme, sino un bloque de hielo en mi pecho, frío y pesado. Todo este horrible espectáculo existía por una razón, porque Mark se había ido, porque la única persona que siempre se había interpuesto entre la fría desaprobación de su familia, y yo ya no estaba allí para protegerme. Mis ojos se posaron en el segundo testamento que yacía sobre el escritorio. A mi amada esposa, Sarah Harrison, lo dejó todo. No era un premio. Era su último acto de amor, un escudo que había forjado para mí desde el más allá. Los conocía, sabía exactamente lo que harían. El pensamiento no me consoló, me enfureció. Había pasado sus últimos meses no solo luchando contra una enfermedad, sino planeando una defensa para la mujer que amaba. Mi teléfono vibró, una intrusión discordante en el silencioso peso de la habitación. Miré la pantalla. Carol Beetham, una mujer del club. Una mujer con la que Mark y yo habíamos compartido incontables cenas, riéndonos con vino y quejándonos de los resultados del golf. Una amiga, o eso creía. Una fría premonición me recorrió la espalda. Respondí con voz firme: Carol. Sarah, cariño. Su voz era una mezcla de preocupación, densa y empalagosa. Oh, me alegro tanto de haberte contactado. Acabo de recibir una llamada de lo más angustiosa. Esperé, con los nudillos blancos al agarrarme al borde del escritorio. Era Eleanor, continuó, bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirativo. Está simplemente fuera de sí por el dolor, totalmente destrozada. Me dijo que no les dejaste ver a Mark en sus últimas semanas, que los mantuviste alejados y ahora este asunto del seguro le aterra que te aprovecharas de él cuando, ya sabes, no era él mismo. Ahí está, el primer disparo, no de un cañón, sino de un dardo envenenado, con la punta llena de falsa compasión y lanzado por un conocido en común. La mentira era tan insidiosa que convirtió mi atención constante a mi esposo moribundo en un siniestro acto de aislamiento. Las horas que pasé cogiéndole de la mano, leyéndole, simplemente estando con él, todo ello ahora se volvía feo y transaccional. Intenta robarte tu historia. Las palabras de Anya resonaron en mis oídos. Una furia, más fría y dura que cualquier otra que hubiera sentido durante el enfrentamiento, se cristalizó en mi interior. Esta era una violación más profunda. La pelea en la oficina había sido por dinero y leyes. Esta vez era por amor y recuerdos. Sarah, ¿estás ahí, cariño? Solo creo que, por tu propio bien, deberías considerar ser más complaciente. Una familia es una familia después de todo. La condescendencia, la naturalidad con la que se alineaba con la narrativa de Harrison, fue la gota que colmó el vaso. Mi dolor era un bloque de hielo, pero mi ira ahora era una llama candente que lo envolvía. No solo intentaban arrebatarme lo que era mío, intentaban reescribir lo que era nuestro. Mi voz, al hablar, carecía por completo de calidez. Era el sonido del hielo picado.
Gracias por la llamada, Carol, dije, con palabras cortantes y precisas. Ha sido muy esclarecedor. Terminé la llamada antes de que pudiera ofrecer otra gota de su venenosa compasión. Me quedé allí un largo rato, con el teléfono cada vez más pesado en la mano. Se equivocaban. Pensaban que mi silencio era debilidad. Pensaban que mi tolerancia era aceptación. Pensaron que sin Mark simplemente me derrumbaría. No me estaba derrumbando, estaba siendo forjada. Caminé hacia la ventana y miré la calle que oscurecía. El mundo se sentía diferente ahora, sus bordes más afilados. La batalla no había terminado. Acababan de abrir un nuevo frente. Y me encontraría con ellos allí. Ya no se trataba de defender lo que Mark me había dejado, se trataba de defenderlo a él. Mis dedos se movieron, marcando el número de la tarjeta sin pensarlo 2 veces. Sonó 2 veces. Anya Sharma. Su voz era tan aguda como siempre. Anya, soy Sarah Harrison. Una pausa. ¿Ya? Sí, dije, dándome la vuelta desde la ventana y observando la oficina, mi sala de guerra. Ya ha comenzado. ¿Estás bien? La pregunta flotaba en el aire. ¿Estaba bien? No. Mi esposo estaba muerto. Su familia intentaba destruirme. Mis amigos se estaban convirtiendo en vectores de sus mentiras. Yo no estaba bien. Era algo más. No, dije, y mi voz era nueva. No era la voz de la viuda afligida ni de la esposa callada. Era la voz de una mujer que había encontrado su causa. No estoy bien. Estoy enojada. Eleanor empezó su guerra. Es hora de que empecemos la nuestra. Dime cómo desmantelamos una reputación. Pensaban que mi tolerancia era aceptación. Pensaban que sin Mark simplemente me derrumbaría. No me estaba derrumbando, estaba siendo forjada. Caminé hacia la ventana y miré la calle que oscurecía. El mundo se sentía diferente ahora, sus bordes más afilados. La batalla no había terminado. Acababan de abrir un nuevo frente, y allí me encontraría con ellos. Ya no se trataba de defender lo que Mark me había dejado, se trataba de defenderlo a él. Mis dedos se movieron, marcando el número de la tarjeta sin pensarlo 2 veces. Sonó 2 veces Anya Sharma. Su voz era tan aguda como siempre. Anya, soy Sarah Harrison. Una pausa. ¿Ya? Sí, dije, dándome la vuelta desde la ventana y observando la oficina, mi sala de guerra. Ya ha comenzado. ¿Estás bien? La pregunta flotaba en el aire. ¿Estaba bien? No. Mi esposo estaba muerto. Su familia intentaba destruirme. Mis amigos se estaban convirtiendo en vectores de sus mentiras. Yo no estaba bien. Era algo más. No, dije, y mi voz era nueva. No era la voz de la viuda afligida ni de la esposa callada. Era la voz de una mujer que había encontrado su causa. No estoy bien. Estoy enojada. Eleanor empezó su guerra. Es hora de que empecemos la nuestra. Dime cómo desmantelamos una reputación. Pensaban que mi tolerancia era aceptación. Pensaban que sin Mark simplemente me derrumbaría. No me estaba derrumbando, estaba siendo forjada. Caminé hacia la ventana y miré la calle que oscurecía. El mundo se sentía diferente ahora, sus bordes más afilados. La batalla no había terminado. Acababan de abrir un nuevo frente. Y allí me encontraría con ellos. Ya no se trataba de defender lo que Mark me había dejado. Se trataba de defenderlo a él. Mis dedos se movieron, marcando el número de la tarjeta sin pensarlo 2 veces. Sonó 2 veces. Anya Sharma. Su voz era tan aguda como siempre. Anya, soy Sarah Harrison. Una pausa. ¿Ya? Sí, dije, dándome la vuelta desde la ventana y observando la oficina, mi sala de guerra. Ya ha comenzado. ¿Estás bien? La pregunta flotaba en el aire. ¿Estaba bien? No. Mi esposo estaba muerto. Su familia intentaba destruirme. Mis amigos se estaban convirtiendo en vectores de sus mentiras. Yo no estaba bien. Era algo más. No, dije, y mi voz era nueva. No era la voz de la viuda afligida ni de la esposa callada. Era la voz de una mujer que había encontrado su causa. No estoy bien. Estoy enojada. Eleanor empezó su guerra. Es hora de que empecemos la nuestra. Dime cómo desmantelamos una reputación.